Hoy tenemos de nuevo la serie de Mateo y vamos a ver el nacimiento de Cristo que viene en el capítulo 1. Vámonos al capítulo 1, del versículo, dice ahí, 18 al 25. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo abre el Nuevo Testamento. Es uno de los 4 primeros evangelios que nuestro Señor Jesucristo nos deja a través de su Hijo, a través del apóstol Mateo. Y hoy vamos a ver el nacimiento. Casi por lo regular es una costumbre que el nacimiento de Jesús nomás se ve en diciembre, en la Navidad. Pero no nosotros los cristianos, fíjense bien hermanos, nosotros los cristianos debemos de celebrar todos los días tanto su nacimiento como su muerte y su resurrección. Es más importante para el Señor que nosotros tengamos más presente su muerte y su resurrección que su nacimiento. Pero sí lo celebramos inclusive también en diciembre. También en diciembre esta iglesia celebra el nacimiento del Señor Jesús y lo celebramos de una manera muy peculiar. Nosotros el día 24 de diciembre, la Navidad no la celebramos en casa. La Navidad, la Natividad del Señor, la llevamos fuera de casa. Una gran mayoría de nuestros hermanos ese día está dispuesto a ir a un hospital en urgencias, donde mucha gente, también es especial ese día, ¿verdad? Mucha gente, pero está pasando en ese momento por una gran tribulación. Esa gente tiene gente enferma, parientes, ahí en ese hospital de urgencias y pues es Navidad. Entonces la iglesia ya ha tomado la autonomía, por decirlo así, de llevar la Navidad a esta gente. Y algunas de mis hermanas vienen y preparan pozole, una ollota de pozole, una ollota de ponche, llevamos tostadas, refrescos, nos vamos bien abrigados porque esa noche hace mucho frío y llevamos la Navidad a ese hospital. Cuando nos ven llegar con todos nuestros tiliches, piensan que somos una vendimia más, pero cuando ya les explicamos la razón por la cual estamos ahí, su corazón de muchos de ellos se quebranta y a través de esa pequeña cena y de la humildad de mis hermanos de estar ahí, sienten la natividad del Señor. Verdaderamente muchos, yo he platicado con algunos y creen que por primera vez le dieron el significado a la Navidad. Algunos de ellos me han dicho que tuvieron que llegar a ese estado de dolor y de preocupación de estar ahí para que a través de que una iglesia les llevó el mensaje de Cristo pudieron comprender el verdadero significado. ¿Sí se entiende? Por lo que decía hace rato el hermano Jesús, no nada más en la alegría, sino en la tristeza y el dolor, la tribulación y la angustia se encuentra Jesús. Y muchos de ellos así me lo han manifestado. Y ahí estamos un buen rato, 2, 3 de la mañana, y oramos por los enfermos, les llevamos su cena y disfrutamos con ellos, ¿sí? Y ya después cada quien para su casa. Y nos regresamos llenos de bendición. Hermano, esto es algo que ojalá Dios te permita el próximo diciembre acompañarnos. Y de ser posible, si la iglesia sigue creciendo, no nada más en uno, sino nos partimos en 2 y unos van a uno y otros van a otro. Porque es increíble, hermanos, de veras, que a veces el cristiano esté en su casa celebrando la Navidad, a veces hasta emborrachándose, y ya andan la gente apóstata, la gente de la falsa religión, repartiendo cena esa noche. De verdad, a veces es tan lamentable que mejor ellos andan haciendo labor de misericordia que el cristiano, ¿no? Pero bueno, también con eso tenemos que lidiar. Pero el día de hoy vamos a predicar el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor.
Y yo les pido de favor que abran sus Biblias, que prendan sus Biblias, ¿sí? Y que también, mis hermanos, pongan atención a este pequeño cartel que está aquí, para que sus teléfonos los pongan en modo vibrador. Yo no les pido que los apaguen porque pues ahí traen sus Biblias. Inclusive muchos de ustedes a veces reciben llamadas de urgencia. Lo único que les pido es que lo pongan en modo vibrador o silencio, y si tienen alguna llamada puedan salir a contestarla afuera, ¿no? No hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, hermanos, entonces ya están ahí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y cito: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, te pedimos con humildad que tú puedas darnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, esa apertura, Señor, de espíritu, para que tengamos una muy buena retentiva, Padre. Que tú hagas el milagro de que tu palabra, Señor, nos interese de tal manera que no haya otra cosa que nos interese más que esto. Tú que conoces nuestro corazón, Señor, y que sabes que ponemos atención a muchas cosas banales, te pedimos que quites eso de nuestro interior en este momento, para que pongamos todo nuestro corazón en lo que vamos a escuchar, porque te amamos, Señor, porque creemos en ti, porque sabemos que eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y que tú eres el único Padre que ha manifestado en esta tierra que eres el camino, la verdad y la vida. Por esa razón, Padre, yo te pido que tengas misericordia de nosotros para que podamos escuchar la palabra y posteriormente, regocijados, la podamos poner en práctica, de tal manera que demos testimonio de que tú vives y existes y que realmente puedes cambiar al ser humano, transformarlo, hacerlo nacer de nuevo, ser una criatura nueva. Gracias, mi Señor. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, mis hermanos, ahora sí, vamos a desempacar esta palabra, porque una de las cosas importantes de la predicación expositiva es que vamos viendo versículo por versículo. Y dice el versículo 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, está manifestando Mateo. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y esto habla de un nacimiento que viene de una virgen, un nacimiento virginal, ¿sí? Que muchos, inclusive sea de paso, les quiero comentar que no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Y estoy hablando de evangélicos, hermano. No estoy hablando de las sectas, no estoy hablando de aquellos que son detractores de Jesús, no estoy hablando de aquellos que la Biblia advirtió. El Señor advirtió algo muy importante que yo quiero primero que vayamos a este versículo para que ustedes entiendan quiénes son los falsos maestros, las sectas, aquellos que se llaman evangélicos y no lo son, y que han tergiversado totalmente la palabra, pero el Señor lo advirtió. Vámonos a 2 de Corintios 11:4.
Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 4, viene una declaración de nuestro Señor muy importante a través de Pablo. ¿Sí? Se los voy a leer desde el versículo 3. Dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ya se entiende lo que va advirtiendo Pablo? Dice: miren, hermanos, tanto para la iglesia de Corintio como para la iglesia de hoy, te advierte, dice, ten cuidado, porque en aquel tiempo, desde que el hombre cayó el pecado, así como la serpiente, o sea, Satanás, engañó con astucia a Eva, porque Eva fue engañado, hermano. ¿Sí se entiende? Yo no sé si tú te has preguntado en alguna ocasión, o sea, ¿cómo es posible que Eva, siendo una mujer que no tenía pecado, porque no tenía pecado Eva, fue creada de una manera perfecta, ¿cómo es posible que cayó en pecado? Digo, nosotros nacimos en pecado, estamos restaurados en Cristo, cubiertos por su gracia, justificados, salvos, pero a veces somos engañados también por la imperfección que aún tenemos, y no es justificación, es una realidad. Por eso tenemos los cristianos siempre que estar con una relación del Señor, pero muy cerquita, porque la actividad demoníaca está a la orden del día, aunada a nuestra propia concupiscencia, que es el pecado residual que aún tenemos. Pero Eva no tenía pecado. Eva era una mujer creada en perfección, mas sin embargo fue engañada. Y te has preguntado, o sea, ¿cómo es posible eso? Creo que ya en algunas ocasiones lo hemos vertido, pero a propósito de lo que está aquí diciendo el Señor, a través de Pablo, él le preguntó, el demonio le preguntó, que ella y Adán podían ser iguales que Dios. ¿Sí se entendió? Y ahí estuvo el engaño a un ser humano perfecto. Porque si a un ser humano imperfecto como hoy nosotros, restaurados por Cristo, sabemos por la Escritura, que dice la palabra, que nosotros fuimos predestinados con un propósito de ser salvos un día, al momento de nacer de nuevo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros nos pareciéramos a su Hijo Jesucristo. Que el Señor Jesucristo cada día estuviera más en nosotros. ¿Sí se entiende? Entonces eso quiere decir que de una manera sana yo quiero parecerme a Dios. ¿Estamos de acuerdo? De una manera sana yo quiero parecerme a Dios. Pero en el pecado nosotros queremos usurpar el papel de Dios. ¿Sí se entiende? Ese papel a mí no me corresponde jugarlo, pero sí el Señor me salva para que yo tenga cada día que se vaya formando en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ya se entendió? Ok, entonces Eva, de una manera sincera, sin pecado, quería parecerse a su Señor. Quería ser como su Señor. Quería ser igual a Dios, en pureza, en santidad. Por ahí la engañó Satanás. Por eso le pegó la mordida al fruto. No sabiendo que era engañada y que de ese árbol le había dicho el Señor que no comiera. Pero fue engañada una mujer perfecta. Ahora imagínense nosotros, si no es de sumo cuidado estar leyendo las Escrituras con una buena relación con Dios, porque cuando ya te des cuenta ya estás bien engañado por Satanás. Entonces por eso aquí le está diciendo, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Te van a hablar de Cristo, hermano. Te van a predicar de Cristo. Te van a mostrar un Cristo. Pero fíjate lo que dice el 4. Porque si alguien viene y predica, ¿a quién?
a otro Jesús, no al verdadero. ¿Sí se entiende? A quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente, porque en el momento en que tú pasas a ser de la familia de Dios, nacido de nuevo, en ese momento tú recibes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pero si no es así, entonces tú estarás recibiendo un espíritu diferente al Espíritu Santo. Es posible, dice aquí, que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, dice, bien lo toleras. A veces por el engaño, bien lo toleras. Y vemos el mar y río de gente que creen en Jesús. Una pregunta, ¿quién no ha escuchado decirte cuando tú le predicas de Jesús y te dicen, mire, Dios es el mismo? Aquí, allá y acullá es el mismo. ¿Sí o no? Y aquí dice el Señor que no. No, el Cristo de los mormones no es otro Jesús. El Cristo de los testigos de Jehová es otro Jesús. El Cristo de los católicos romanos es otro Jesús. El Cristo de la luz del mundo es otro Jesús. ¿Ya se entendió? Ellos hablan de Cristo, pero es otro Jesús. No es el mismo de las Escrituras. No es el mismo de la Biblia. No es el mismo. Por eso te está advirtiendo desde un principio aquí y por eso te lo estoy leyendo, hermano. Porque una vez que nosotros vamos a ver el nacimiento de Jesucristo, entonces tenemos la responsabilidad de escudriñar bien la Escritura. Para que aún en la misma iglesia evangélica, a donde es el movimiento que pertenecemos, hay iglesias bautistas que tienen a otro Jesús. Hay iglesias pentecostales que tienen a otro Jesús. Hay iglesias metodistas que tienen a otro Jesús. Y así sucesivamente, mencióname la denominación que tú quieras. Hay otro Jesús que no es el de la Biblia. Por eso tenemos que tener sumo cuidado, hermano. Y dice aquí que ella, María, estaba desposada con José, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba en la cultura? Dice aquí que esta era la primera etapa del matrimonio en la cultura judía y la ley judía, que duraba hasta un año antes de casarse. O sea, ¿cómo a qué te suena? Estaban comprometidos, ¿cierto? Cierto. Y esto duraba hasta, ya estaban desposados. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando seguimos un modelo que quiere Dios para el matrimonio. ¿Qué modelo seguimos aquí en la iglesia? Nosotros seguimos el modelo de que si tú vienes con tu novia, ¿sí? Tú tienes que tener una novia para compromiso de casamiento. ¿Sí se entiende? Porque en la iglesia no es igual que en el mundo. Aquí un joven no puede ahorita ser novio de una y ya se enojó y al rato, ¿quién está disponible? Ah, pues la otra hermanita que anda por ahí. O la nueva que acaba de llegar. Y ya soy novio de la otra. Y no, porque si no se vuelve una pachanga como en el mundo. Entonces por eso cuando yo veo ese tipo de situaciones aquí, sí les pido, les doy un tiempo para que lo reflexionen a través de la palabra, a través de lo que ellos van aprendiendo. No les niego. Aquí una ocasión llegó una pareja y me dijo, no me aceptaron, pastor, en otra iglesia porque me dicen que no podemos ser novios. A ver, vamos a sentarnos. Y nos sentamos y platicamos. ¿Cuánto llevan de novios? No, pues que ya 15 años. Ah, entonces ya cásense. No, no es cierto. No, me dijeron tanto tiempo. Ok. ¿Y quieren pertenecer a la iglesia? Sí, ok. Entonces, escuchen la doctrina, escúchenla y después hablamos. Y di un tiempo razonable. Porque no se trata de ser legalistas, hermanos. ¿Sí me explico?
escucharon la doctrina, ya posteriormente hablé con ellos y les dije, tienen que comprometerse con Dios y con su pueblo, con su familia. Y subieron aquí al púlpito y anunciaron que estaban comprometidos, que tenían tanto de novios y que estaban comprometidos. No sabían exactamente todavía cuándo era la fecha de casamiento, pero anunciaron su compromiso. Ya posteriormente después ya vino el anillo, vino la fecha del matrimonio. Hoy están casados, hermano, ¿sí? Y es algo que se tiene que hacer aquí, por lo que dice la palabra. María estaba desposada con José, ¿cierto? Tenían un compromiso, ¿cierto? De igual manera, hermano, si tú aquí te interesas por alguien, si en tu corazoncito o en tu estomaguito empieza a ver maripositas cuando ves a alguien y eres soltero y ella es soltera, yo no me opongo. La Biblia dice cásense, ¿sí? Es más, los jóvenes fueron y dijeron, oyeron, ¿no? Que Pablo dice, yo preferiría que se quedaran como yo, dice Pablo, solteros, porque se van a evitar muchas broncas. Pero si no tienen el don de la continencia, cásense para que no se anden quemando. ¿Qué se refiere a esto? Pablo no está dando manga ancha a que busques el matrimonio únicamente por sexo. No, porque se puede entender, ¿verdad? Pues, quiero tener sexo, me caso, pues al fin lo dice la Biblia. No, hermano. No. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser muy honestos y saber que si no tenemos el don de la continencia, que es vivir sin una relación sexual, ¿sí? Entonces permanezcamos, ¿sí me explico? Permanezcamos en castidad y en pureza. No tenemos problema, pero si no somos el don de la continencia, si no lo tenemos, entonces busquemos una persona con la cual podamos compartir una vida y dentro de esa vida Dios permite la sexualidad. ¿Sí me explico? Dios permite la sexualidad y de esa manera pueden formar un hogar, una familia y adelante. Y no van a ir a buscar en aguas sucias saciarse, hermano. Porque aquel al que se le prohíbe casarse corre a aguas sucias para saciar eso que fue dado por Dios. ¿Sí conocen la pederastía? ¿Y sí saben quién padece la pederastía? Y más en un nivel alto, aquellos a los que una religión les prohibió casarse y hacer un voto de castidad. No, y no es exclusivo de ellos, porque también hay pastores pederastas, pero ahí influye esa situación. Entonces, María estaba desposada con José antes de que se consumara el matrimonio, ya estaban comprometidos. Se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Llegó el ángel, le anunció a María que había sido muy favorecida. Una mujer pecadora, igual que tú, igual que yo, ¿sí? Había sido muy favorecida. Eso es gracia, hermano. Ese es vivir en la gracia. Que cómo es posible que yo, siendo un pecador, una persona que en su vida antes de ser cristiano fue totalmente depravado, pecador, o sea, yo reciba la gracia para ser salvo. Porque eso es por gracia la salvación, es un regalo inmerecido. Ok, entonces dice aquí que la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la tercera persona fue la que puso la semilla en María. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No tuvo relación sexual con José. Ese es un nacimiento virginal. Dice aquí, 19, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Ok? Cuando nosotros vemos en la palabra un hombre justo, no tenemos que tener ningún problema con Romanos 3:23, que dice, no hay nadie justo. ¿Ya se entendió? Porque es verdad, ¿quién es justo en esta vida? Nadie. Pero sí se entiende en qué contexto, porque hay gente que sí tiene actos de bondad, ¿estamos de acuerdo? Que sí maneja una justicia,
que sí se porta bien con su familia, que sí tiene buenos pensamientos, que sí puede en un momento determinado no tener el pecado de la borrachera, de despilfarrar el dinero. O sea, ¿sí se entiende esa justicia que puede tener un hombre o no? Pero no se refiere a eso. ¿Sabes por qué? Porque con esa justicia que tú tienes, si tú te presentas un día ante el Padre con esa justicia, decir, mira, yo me porté bien, no te va a servir de nada. Vas a ser echado al infierno. No. O sea, la justicia que necesitamos nosotros es la de Cristo, que ganó en la cruz para que yo fuera salvo. ¿Ya se entendió? Por eso José sí puede ser lo que dice aquí, un hombre justo. Era buena onda José, no cualquiera, porque de veras, hermanos, o sea, un hombre que sabe que en ese momento, antes de que el ángel le comunicara lo que le comunicó, de repente sale con que su amada princesa está embarazada, pues imagínense lo que pasó por la cabeza de José. Dijo, no, pues ¿cómo es posible? Para nosotros es imposible, ¿cierto? Para José también en ese momento era imposible. Entonces lo más lógico que pensó es que ella ya había tenido una relación sexual con alguien que no era él. Pero siendo justo, dijo, mejor la dejo en secreto, porque si lo hago público, ¿qué le pasaba? La mataban, la lapidaban a pedradas. Por eso es que manifiesta aquí un hombre justo. Por eso es que Dios en esas circunstancias, Él ve el corazón, hermano. Él ve el corazón de nosotros, los que somos sus hijos. Él sabe exactamente quién es justo y quién no. Pero la justicia que nosotros manejamos no nos sirve para pasar al cielo, no nos sirve para ser salvos. Con nuestra propia justicia no llegamos al cielo, hermano. La Biblia dice que nuestros actos buenos, nuestra justicia, para Dios, ¿sabes cómo lo compara Dios? Como trapos de inmundicia. ¿Y sabes lo que era un trapo de inmundicia? A lo que se está refiriendo el profeta. Era el trapo, o sea, no sé cómo llamarle, la toalla femenina, para que me entiendan. Ese era el trapo de inmundicia al que se refería Isaías. Que esos son nuestros buenos actos ante los ojos de Dios. Por eso necesitamos que haya nacido el Señor, y por eso le cantamos, y por eso le cantamos con conciencia, porque sabemos que si no es a través de Él, estamos condenados al infierno, si no es a través de Él. Entonces dice aquí que el 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor. Imagínense la lucha de José al saber que su amada estaba embarazada, aún él no teniendo una relación con él. Pero se le aparece el ángel del Señor. Este ángel, ¿sí saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Porque existe. Es Gabriel. Es Gabriel, él es uno de los nombres que registra la Biblia. Es uno. ¿Y el otro cuál es? Miguel, el arcángel, ¿sí? El jefe de la guerra espiritual en los cielos, Miguel. Son los únicos dos nombres que registra la Biblia de ángeles. Por eso yo quisiera, hermano, que tú tuvieras mucho cuidado con esa doctrina que anda también por ahí rondando, que se llama angelología, y que tú te metes a un portal y eres invitado para que puedas conocer a tu ángel guardián, que se llama Uziel, que se llama Orlando, que se llama no sé qué nombre les ponen, ¿sí? Y que hasta con una musiquita muy angelical, y que si tú la pones, él te cuida, y su esencia, y huele a rosas el cuarto. Un día investígalo. Miren, cuando yo les pido que ustedes vean este tipo de cosas, no es para que crean en ellos, es para una advertencia de que ustedes vean que lo que dice la Biblia es que tiene dos nombres registrados. Pero sí sabemos que hay huestes espirituales por millones. ¿Sí me explico? Y sabemos que también la palabra dice
que en el Salmo 91, que Él manda a los ángeles para que cuiden de tus caminos. Lo sabemos. Pero si por ahí un día se te aparece un ángel y te dice, yo soy tu ángel de la guarda y que yo soy... Cuidado, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Él no quiere, el Señor. Por eso te informa. 2 y tan tan. ¿Sí me explico? Pero hay millones. Pero tú evita, hermano, andar metido en ese tipo de doctrinas, porque son doctrinas satánicas. Estás advertido, mi hermano. Entonces dice aquí, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo ahí? Le está dando la confianza a José, un enviado del cielo, un ángel que viene directamente de Dios, que se llama Gabriel, y en sueños le está diciendo que no se preocupe, que su mujer ha permanecido virgen, que realmente la semilla que se ha puesto en María, ¿de quién es? Del Espíritu Santo, de Dios. Y aquí entramos en algo muy, muy precioso. Vamos a ver. Dice aquí que cuando María es concebida por medio del Espíritu Santo, el proceso fetal y embrionario se desarrolló de una forma normal, igual que cualquier mujer. Ustedes, algunas de mis hermanas han tenido su bebé, ¿sí? Y ese es el proceso normal cuando están encinta. Dicho sea de paso, se dice encinta porque es una palabra en latín que antes les decían a las mujeres que se encintaran, que se pusieran el corsé para que anduvieran así, ¿no? Ahora les llaman fajas no sé qué, las ignore, no sé qué, pero en aquel tiempo era el famoso corsé. Entonces para ellas eran cintas, porque eran como cintas que por atrás se amarraban. Entonces una mujer cuando estaba embarazada ya no podía estar. Entonces la palabra era, ya no puedes andar encintada, tienes que desencintarse. Por eso le decían encinta. Y está bien dicho, una mujer está embarazada, una mujer va a dar a luz, ¿sí? Pero lo que no está bien dicho es, una mujer se va a aliviar. ¿Ya se alivió? Pues ¿de qué? Si no estaba enferma. Y es muy común, ¿no? Que luego, ¿ya se alivió fulana? Pues no, porque no estaba mala. Ya tuvo su bebé, ya dio a luz, ¿sí? Se llama parir también, o sea, en fin, tiene muchas acepciones, pero aliviarse no, para que también por ahí lo vayamos midiendo. Entonces, ese proceso dice, cuando llegó al tiempo de su alumbramiento, dio a luz a Jesús. No hubo milagro alguno en este proceso. Ahí no hubo ningún milagro. Era un bebé como cualquiera, un parto normal, 9 meses. María pasó probablemente por los ascos, por los antojos, por todo lo que está pasando ahorita. Mi niña Yami, que va a tener a su bebé, ¿no? Que se le hinchan sus pies, que esto, que el otro, que vamos a ir a que la revisen, que porque está perdiendo agua de esto y del otro. Todo eso pasó María. Fue un proceso normal. Ahí no hubo nada celestial. Sí, fue un hombre, Jesús adentro del vientre de María, un bebé, un feto. ¿Sí me explico? Pero aquí hay algo muy importante que les quiero mencionar. La divina naturaleza del Señor Jesucristo, ¿sí?, no fue engendrado por ninguna mujer. Porque si es verdad, aunque te dé vueltas la cabeza, dentro de ese vientre de María, aunque era un hombre, era un niño, era un ser humano el que estaba ahí, también estaba la segunda persona de la Trinidad.
Pero esa segunda persona de la Trinidad no fue concebido por María. ¿Ya se entendió? Porque él siempre ha... No, fue concebido ya, él no es concebido, él siempre ha existido, pero ahí estaba, aunque te dé vuelta, ¿cómo? ¿De qué manera? Ahí estaba la segunda persona de la Trinidad y había un niño perfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Había dos naturalezas ya en ese niño, en ese embrión, en ese feto. Había dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso cuando dicen algunas personas que María es la madre de Dios, pues están diciendo una total herejía, porque Dios no puede ser concebido, Él siempre ha existido. El único que pudo ser concebido fue Jesús hombre, ese sí, pues ya lo estamos viendo de qué manera fue concebido. Sí. Tampoco la naturaleza humana de Jesús, fíjate bien, la naturaleza humana de Jesús, el Jesús hombre que estaba allá adentro, no fue engendrada por ningún varón. Fíjate todo esto cuando tú te pones a deleitarte con esto, a orarlo, a tener una relación íntima con Él, en un devocional, cuando te acerques y digas, Señor, ¿cómo naciste, Papito Santo? ¿Cómo naciste, mi Señor Jesucristo? ¿Qué pasó ahí? Te das cuenta que la naturaleza divina no fue engendrada por ningún ser humano. Y la naturaleza humana no fue engendrada por un varón. ¿Ya se entendió? Entonces, ¿de quién es hijo Jesús? Ahorita vamos a ver. Porque antes de que veas esto, a lo mejor ahorita te quedó en tu cabeza, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que en Jesús hay dos naturalezas? Hubo dos naturalezas cuando estuvo aquí en la tierra, humano y divina. ¿En dónde dice eso? Es más, los teólogos le llaman la unión hipostática. Sí, ya les dije, la otra vez me investigaron hasta la palabrita. Creo que tú por ahí la traes, ¿no? ¿O no la investigaste? La unión hipostática. Pero vamos a ver Isaías 9. Ese pasaje, y lo cantábamos hace rato en una canción de Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Ese versículo, hermano, te da la luz de Jesús hombre y Jesús Dios. ¿Ya estás ahí? 9:6. Te lo voy a leer y te lo voy a leer despacito. Porque un niño nos ha nacido, dice el profeta. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esa parte de ese versículo, o sea, el versículo 6a, te dice que ahí hay un ser humano que va a nacer, ¿cierto? Pero en ese mismo niño, en donde está reposada la soberanía sobre sus hombros, la segunda parte, el B, dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está la naturaleza divina, en un solo ser. 100% hombre, 100% Dios. Esto, hermanos, por eso les leí al principio el versículo de 2 de Corintios 11:4, para que ustedes se den cuenta cómo han distorsionado a nuestro Señor. Y la Biblia está muy clara, pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no lo puede entender. Están cegados. Y entonces empiezan a discernir equivocadamente. Y ahí está muy clara las dos naturalezas. ¿Sí la alcanzan a ver o no? Porque si hay algo que ustedes con toda confianza me puedan decir, no, pastor, pero esto quiere decir otra cosa, yo lo acepto. Si ustedes me lo dicen ahora o mañana o dentro de 8 días. Y disciérnanlo, véanlo,
órenlo, y ahí están las dos naturalezas de nuestro Señor, anunciada por un profeta como 700, 800 años de que Él naciera. El nacimiento virginal de Jesús fue anunciado. Fue anunciado. Ok, entonces, ahora regresamos a la pregunta. Entonces, ¿de quién es hijo el Señor? Si ya vimos que Él no puede, Dios no puede ser concebido por ninguna mujer, pero tampoco la naturaleza humana fue por medio de un varón, fue por medio de Dios. Vámonos a Mateo 22, 41. Ahí mismo en Mateo 22, 41. Y cuando nos toque, a ver, aquí lo vamos a ver muy escueto. Y cuando nos toque predicar esa parte, lo vamos a ver más a profundidad. Mateo 22, 41. 22, 41. Sus peores detractores, los enemigos de Jesús, los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en ese momento están ahí con Él. En ese momento están dispuestos a lo que siempre estaban dispuestos, a quererlo hacer quedar en ridículo a Jesús, a quererlo entrampar, a quererse burlarse de Él. Imagínense qué tontería tan grande que tú te quieras burlar de Dios, que tú quieras ganarle la partida a Dios, que tú quieras tener más sabiduría que Dios, porque esto es algo que sigue vigente también. Hay mucha gente que pretende esto. No he escuchado la frase, pues que te perdone Dios, yo no. ¿Sí han escuchado esa? ¿Eso qué quiere decir? Que se creen mucho más que Dios. Porque si Dios que perdone, yo no. Yo soy más superior a Dios. Ok. Y entonces dice aquí, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Él les está preguntando, ¿de quién es su hijo? ¿De quién es hijo el Mesías? Porque eso es lo que quiere decir Cristo, Mesías, el Mesaya. ¿Quién es? Y ellos le responden, de David. ¿Quiénes vinieron hace 15 días y escucharon la genealogía? Y si es verdad, ya vimos que el Señor Jesucristo desciende de David. Porque en la genealogía de Mateo, recuerdan que está, José directamente viene de David. Pero buscábamos a María, y María no aparece en la genealogía de Mateo, pero aparece en la genealogía de Lucas. Lucas, y lo desciframos bien, y ahí está María, viene en la genealogía de Lucas. En una pequeña parte donde dice que Natanael, ¿sí?, de ahí es un hijo de David, de donde parte María. Y el otro, ¿quién era? Salomón. Y de ahí parte José. Son de dos líneas diferentes, pero ambos vienen de David. ¿Ya se entendió? Y ahí se resuelve el problema. Entonces estos hombres contestaron bien. Dicen, sí, el Cristo va a nacer de David. Ellos todavía le están diciendo, no, tú no eres, pero van a ser de David. Ok. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies? ¿Ya se entendió o no? Ellos le dicen, sí es cierto, ya vimos que desciende. Pero David tiene la humildad, por el Espíritu Santo, de decir, Jehová le dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha. Dice, entonces, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es posible que sea su hijo de David si David le está diciendo que es su Señor? Y entonces, ¿por qué fallaban los fariseos? ¿Qué no entendían los fariseos? Que hoy nosotros sí entendemos perfectamente.
La misma circunstancia, hermanos, del humano descendía Jesucristo 100% hombre, pero no la divinidad, no la divinidad. ¿Sí se entiende? Ellos nunca han creído en la unión hipostática. Ellos no han creído que Jesús estuvo aquí como hombre y como Dios. Muchas sectas tampoco. Muchos evangélicos tampoco. Muchos evangélicos dicen que aquí nomás estuvo como hombre, pero no como Dios. Y muchas sectas dicen que ni es Dios, que es enteramente hombre y que ahora ya es Dios. O sea, todo al revés. Predican otro Jesús. Entonces, por eso, hermano, a ti cuando te pregunten, ¿de quién es hijo el Mesías? De David y de Dios. Porque él viene de la naturaleza divina. Es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros no tenemos ningún problema de decir que Jesús es hijo de Dios. Él se presentaba como hijo de Dios. ¿Y quiénes lo querían matar? Los fariseos. ¿Saben por qué? Porque en un pasaje le dijeron, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué hago los milagros? Dijeron, no, porque te haces igual a Dios al decirte hijo de Dios. Pues soy igual a Dios, les dijo. Pero ellos no lo entendían. Hoy viene una secta, te toca la puerta y te dice, ¿qué? ¿No sabe usted que es el hijo de Dios? Sí, sí sé que es el hijo de Dios. No hay ningún problema. Y les muestro ese pasaje. ¿Ya vieron por qué los fariseos lo querían apedrear? Porque inclusive los fariseos, hermano, no se decían hijos de Dios. A la fecha ellos no se dicen hijos de Dios, los judíos. ¿Cómo se dicen? Hijos de Abraham. Punto. Pero la gente no sabe discernir, no sabe entender en su corazón. Por eso el nacimiento de Jesús se va viendo que es un nacimiento virginal, ¿sí? La encarnación de Jesús, hermanos, la encarnación de Jesús es el centro primordial de nuestro cristianismo. ¿En serio? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús tenía que ser hombre? Porque solo un hombre perfecto tenía que representar a la humanidad. Un hombre que nunca tuvo pecado, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca obró mal, nunca pensó mal, nunca dejó de hacer lo que le decía su padre, tenía que representarnos. Era un hombre de carne y hueso. ¿Ya vieron el proceso embrionario y fetal que fue igual? Fue lo mismo como que nacemos tú y yo. Cuando nació, no se han puesto a pensar que lo más probable es que José cortó el cordón, porque estaban ellos dos, nada más. Ese cordón umbilical es por donde alimenta la mujer al bebé. ¿Sí se entiende? Pero él tenía que ser un hombre de carne y hueso, con las limitaciones de hombre que nosotros tenemos, como el cansancio, como el llanto, sangró, el sueño, todo, murió. Pero era un hombre perfecto que tenía que representar a la humanidad. Ahora, ¿saben qué otra cosa no saben discernir? Porque no quiero hacer la pregunta, ya la he hecho muchas veces, pero cuando yo he platicado con algunos teólogos, los de allá enfrente, y les he preguntado, el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, sus milagros que hizo, como resucitar a Lázaro, curar un leproso, devolver a la vida a la hija de Jairo, ¿qué más hizo? Le devolvió la vista a los ciegos, paró a tullidos, sacó demonios. Ok, ya vimos que tiene dos naturalezas, ¿estamos de acuerdo? Cuando hizo todo esto, ¿lo hizo como hombre o lo hizo como Dios? Sácame el matamoscas. No, lo hizo como hombre. ¿Pero cómo, pastor? Pues lean la escritura. Lo hizo como hombre con el Espíritu Santo. Cuando él sale de las aguas bautismales, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo llegó a él como hombre.
Ahora imagínense, si tú eres nacido de nuevo, hermano, si tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya llegó a morar en ti. Y debes de testificar que ha habido cambios sustanciales. Lo que no podías hacer antes, gracias al Espíritu de Dios, hoy Dios ha podido. Dios ha cambiado. Dios ha hecho una nueva criatura, ¿cierto? Dios no miente. Esa es la realidad. Imagínate cuando llega el Espíritu Santo a Jesús, un hombre perfecto, ¿en qué plenitud llegó el Espíritu Santo a vivir en ese varón? Por eso él dice, yo con el Espíritu Santo hice todo esto. Y como Dios, porque no dejó de ser Dios, hubo algo que da testimonio en la Biblia que aquí también fue Dios. ¿Qué fue? Permitió ser adorado. Lo adoraron y él lo permitió. Porque cuando el ángel iba a ser adorado por Juan, no se lo permitió el ángel, lo paró, le dijo, no, párate, porque yo soy un consiervo igual que tú. Pero eres un ángel, ¿y eso qué? Soy un consiervo igual que tú, adora a Dios. Jesús sí permitió ser adorado. Entonces imagínense, hermanos, porque la encarnación de Jesús en todos los aspectos por donde lo vemos, es el centro primordial de nuestro cristianismo, porque ese hombre resucitó, ese hombre se levantó de los muertos. ¿Quién se ha levantado de los muertos? Con un cuerpo glorificado. Por eso en Lucas 16, en la parábola del el rico y Lázaro, cuando alguien está en el infierno y le pide que vaya avisarle a su familia, dile, Padre Abraham, permíteme, yo no quise creer en el infierno, pero ya estoy aquí. Pero ahora permite que vaya a otro, avisarle a mi familia porque anda igual o peor que yo. Y no vengan a este lugar de tormento. Y les dice el Padre Abraham, no es posible, dice, porque hay una valla. Nadie de allá para acá ni de allá para acá. Nadie puede pasar. Dice, pero si alguien se levantara de los muertos, ya se levantó alguien de los muertos y no creen. Por eso dice, créanle a Moisés y a los profetas. Es lo mismo que hoy les dice Dios a la gente y te lo dice a ti, créele a los predicadores y a la palabra de Dios, pero no a los charlatanes, porque acuérdense que hay un espíritu y hay un don que por ahí pone Dios que se llama... ¿Quién lo ve? Para saber si alguien me está diciendo la verdad o no, discernimiento de espíritus. Ese es un don que pone Dios en el nacido de nuevo para que tú disciernas. No es discernir demonios, no es andar atando y desatando, no. Discernir espíritus es eso. Que cuando alguien te está diciendo una mentirota, si a veces cuando tu marido te está diciendo la mentirota, ¿a poco sí, ya me la sé? Ahora imagínate con el Espíritu Santo, si alguien viene y te cuenta una de vaqueros aquí arriba del púlpito, inmediatamente dices, no, eso no es de Dios. Entonces, como la encarnación de Jesús es el centro del cristianismo, lo que se incorporó al óvulo de María, que dicho sea de paso, el óvulo es un huevo, ¿no? Lo habíamos dicho la otra vez, Uri, ¿no? Nacemos de un huevo. ¿Qué fue primero, el huevo o el cristiano? Entonces, dice el óvulo, fue la segunda persona de la divinidad. Eso es lo que se incorporó en la encarnación. Ok. Ahora miren, hermanos, ha habido muchos nacimientos extraordinarios, ¿cierto? Y lo registra la Biblia. Uno de ellos es el de Isaac. Isaac, ¿quién era su mamá? Sara y después Saraí y después primero Sara y después Saraí. Ok. Y Saraí era una mujer que tenía más de 100 años. Y Dios abrió su vientre y nació Isaac. Ese es un nacimiento extraordinario. ¿Quién más nació desde esa índole? Que algunos de ustedes recuerden. Yo sé que estudian la Biblia. Samuel. También hay uno por ahí que se llama Sansón. Sansón también. O sea, si ustedes ahorita le puchan al teléfono y ponen nacimiento extraordinario y van a ver
sextillizos. Ok, hay mucho nacimiento extraordinario, pero ninguno como el de Jesús. Porque este es un nacimiento virginal. Virginal. En donde dice que nosotros creemos que Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero hoy hay toda una doctrina, si no la han escuchado alguna vez por ahí, la van a escuchar. No es doctrina, es una información que se viene dando entre el círculo cristiano, de que probablemente lo que le pasó a María es algo que la ciencia le llama partenogénesis, que probablemente se le pasó a María, que no viene del Espíritu Santo. Y la partenogénesis, ¿quién sabe de ella? Exactamente, sin varón. ¿Y en dónde sucede esto? ¿Aquí en el mundo? Digo, no, hasta ahorita no ven cómo se ha encontrado vida en Marte, entonces tiene que ser aquí en el mundo. Pero ¿quién nace de partenogénesis? Porque miren, dice parteno, virgen, y génesis, nacimiento, comienzo. Por eso le ponen la palabra compuesta partenogénesis, un nacimiento virginal. Y que ocurre, fíjense bien, en insectos, abejas, conejos, pero en humanos no. Pero si ustedes ponen, chéquenlo al rato que se vayan y estén comiendo así, platicando acerca de las bondades del Dios Todopoderoso que se les está presentando ahorita, chéquenlo y métanse al internet, ve nacimiento partenogénico. Y ellos dicen que ya el humano se puede hacer así. Es una total mentira, esa es una total mentira. Pero sí comprobado por la ciencia. Yo le decía a una hermana, para que algo sea ciencia, tiene que haber una comunidad científica que la avale. Si no, cualquier charlatán diría cualquier tontería. Cuando en alguna ocasión por ahí salió un anuncio de que probablemente hubiera homosexualidad en los animales, se hizo un revuelo, lo dijo un tipo. Y se sentó la ciencia y dijeron, no, porque tenemos que hacer estudios y tenemos que hacer un amplio estudio. Y si 40 científicos están de acuerdo, lo meten como algo de ciencia. Pero si no, es una charlatanería que por ahí inventaron. Ok, entonces, esto es lo que ha ocurrido con la partenogénesis. La partenogénesis está comprobado por la comunidad científica que sí nacen insectos, abejas, conejos, peces, ¿sí? Pero humanos no. Y esto se da en ese proceso embrionario que dice mi hermano Arturo, ¿sí? Porque ¿quién determina la sexualidad del ser humano? El varón. El varón. La mujer es XX y el hombre es XY. Entonces cuando el varón es el que determina si es niño o si es niña, ¿sí? Eso lo puso Dios, no me reclamen a mí. Mujeres se me quedan diciendo, no me reclamen, eso lo determinó Dios. Entonces, cuando hacen este proceso de embrionario, de partenogénesis, todas las que nacen, los insectos, abejas, conejos, peces, o sea, todos los que nacen así, o sea, son niñas, todas son hembras. Porque no hay un varón que marque. ¿Sí me explico? Son niñas. Entonces, si esto hubiera sido por medio de María, que hubiera sido la partenogénesis, que no había descubierto la ciencia, pues hubiera sido niña en lugar de niño. Y eso no es posible. Entonces, es una charlatanería. Pero todo esto lo tenemos que saber, hermanos, porque hay detractores. Por eso, al empezar el culto, les leí Segunda de Corintios 11:4. Espero que estos versículos 3 y 4 los tengan muy presentes, porque va a haber gente que te va a venir a hablar de otro Jesús. Y dice la palabra también por ahí, que si tú no has madurado en la fe y sigues siendo un niño espiritualmente, cualquier viento de doctrina te va a mover, te va a jalar. Y si Dios ya nos hizo el milagro, así como a ti, a mí y a muchos, de sacarnos de lo que dice Apocalipsis, pueblo mío, salgan de ahí, para que no se contaminen ni les vaya a pasar lo que está dictaminado en este libro a ustedes.
Si ya Dios nos ha hecho, manejémoslo con humildad, sin ninguna prepotencia para alguien que está ignorante, y con mucha cautela y prudencia para aquellos que están todavía en la mentira, y predicarles la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces, no es posible en los seres humanos. Pero también el registro del nacimiento virginal, o sea, viene desde Génesis 3:15. Vámonos a Génesis 3:15. Es ese versículo, hermano, de Génesis 3:15. Por muchos teólogos está llamado el protoevangelio. Génesis 3:15. ¿Ya estás ahí? Ok. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando? A Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. En ese momento el diablo se queda así como, ¿vas a poner qué, Señor? Enemistad. No va a haber amistad, va a haber una continua riña, va a haber una continua contienda. No es eterna hasta que regrese Cristo por segunda vez. ¿Sí? Pero mientras regresa por segunda vez le dice, va a haber una contienda. Y entre tu simiente, le dice a Satanás, tú vas a tener una simiente. Y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de Satanás? La simiente de Satanás son todos aquellos que rechazan el Evangelio. Todos los seres humanos que rechazan el Evangelio. Esos que rechazaron el Evangelio fueron los que en un momento dado fueron la mano ejecutora de la voluntad del Padre y odiaron a Jesús y lo mataron. ¿Ya se entendió? Pero ¿quién puso en el madero al Señor Jesucristo? Dios Padre. Dios Padre lo puso ahí por amor, a ti y a mí. Que no se te olvide. Y la mano ejecutora fueron ellos, los desobedientes. Nosotros en otro tiempo éramos desobedientes. Entonces la simiente son aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. Es la simiente de Satanás. Les llama desde aquí Dios hijos de Satanás. Como una vez Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. No porque Él los haya creado, sino por la desobediencia que ustedes hacia el Evangelio. Por eso son hijos del diablo. Ok, ¿y quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente de la mujer. Pues, pastor, yo creía que la simiente la ponía el hombre. No, en este caso la simiente es de María. Porque nació de ella, ¿verdad? Ella lo alimentó. Pero lo puso el Espíritu Santo. Ningún varón. Qué maravilloso, de veras, es la palabra. Cuando tú la estudias, te deleitas en ella y te duermes como un bebé. Sin preocuparte si mañana hay para el arroz o no. Te acuestas y dices, gloria a Dios. Mañana voy a ver a mis hermanos. Ok, Él te herirá en la cabeza. La simiente de Cristo hiere en la cabeza. La simiente de Cristo, que es la simiente, hiere en la cabeza a Satanás. Lo aplasta. ¿Cómo? Fíjense bien. Nos saca del infierno literalmente. Vence al demonio. Nos libra de la muerte. Porque hoy vamos a resucitar. Y nos libra del pecado. Eso es que él hizo así al chanclotas. Esto está vigente para nosotros. Pero, dice aquí, y tú lo herirás en el calcañar, Satanás. ¿Cómo lo hirió en el calcañar? Con los sufrimientos del Calvario, con las espinas, con los clavos.
con los latigazos, con todo eso, Satanás lo hirió. Hoy esto también sigue vigente. ¿Cómo hiere hoy Satanás el calcañar de Cristo? Si nosotros, hermanos, somos ahora ya sus hijos de esa hermosa simiente, ¿te das cuenta? Somos sus hijos. Cuando pasamos tribulación, persecución por su causa, ahí nos hiere, ahí nos sigue hiriendo la actividad demoníaca. No nos va a dejar tan fácilmente, nos va a poner oposición. El día que fuimos allá, ese día que fuimos a la cena, yo me estaba quebrando de una bronquitis. Y miren, ya regresé y a Dios gracias, me libró la mano del Señor. Pero si a lo mejor cancelábamos, no sé, pero a veces así, por su causa de Él, te van a correr de un trabajo, tu familia no te va a querer, tu familia te va a odiar, muchas cosas te van a pasar por causa de Jesús, por manifestar la verdad. Los muchachos, los jóvenes van a ser odiados en su círculo. ¿Cómo que tú, Pedro, cuántos años tienes? 18, imagínate, ¿no? Y es allá a la escuela, donde tu núcleo social, toda la banda, no, yo soy de Cristo y ya no digo groserías, y ya no digo albures, y ahora ya no veo pornografía. Se te van a ir encima por causa de Jesús. Y así a todos, hermano. Por eso el protoevangelio sigue estando vigente. Es el evangelio de Cristo. Vamos a cerrar. Dice aquí, vámonos a Gálatas 4:4. Porque nosotros tenemos la gracia del nacimiento virginal mostrado en Gálatas 4:4. Un versículo, hermano, que casi para todos nosotros pasa desapercibido. Ojalá este versículo hoy tú lo hagas tuyo, de tu propiedad, que lo ores, lo pegues ahí en el refrigerador, lo lleves por todos lados, para que estés bien consciente de el nacimiento virginal, lo que te proveyó para que tú fueras salvo. ¿Ya estás ahí? Gálatas 4:4. O sea, es muy sencillo de identificar de aquí en adelante. ¿Cuál? Gálatas 4:4. Que yo tengo, mira, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, ya no te angusties, hermano, que cuándo va a ser tu tiempo, que por qué está sucediendo esto, que por qué no se me dan las cosas, que por qué a otros sí y a mí no, que por qué, no, tú ya, para ti y para mí ya llegó la plenitud de nuestro tiempo. En la edad que tengas, recibas el evangelio a los 80 o lo recibas a los 15. La plenitud del tiempo, dice aquí Gálatas 4:4, que ya vino la plenitud del tiempo. ¿Cuál es esa plenitud? Dios envió a su Hijo. Esto es para nosotros. Dios envió a su Hijo para nosotros, nacido de mujer. ¿Ya viste que es nacido de mujer? Nacido bajo la ley. Él vino cuando la ley estaba vigente, esa ley que condenaba al ser humano. Esa ley condenaba al ser humano porque ellos querían llegar por sus méritos al cielo. A Dios querían llegar por sus méritos. Nadie. Y entonces vino hoy para ti, para mí, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes? Nosotros. Muchos aún todavía quieren llegar por méritos al cielo. Muchos quieren llegar por méritos a Cristo. No, Señor. Si hoy yo me porto bien es porque soy su hijo. Si hoy yo hago actos de justicia es porque soy su hijo. Si hoy yo hago actos de bondad y voy para acá es porque me estoy pareciendo a Cristo. Si hoy yo ya no veo pornografía, si hoy yo no digo groserías, si hoy yo ya me porto bien, o sea, es porque soy su hijo y el Espíritu Santo está dentro de mí y me voy cada día pareciendo a Él porque es por Él, no por mí. ¿Sí? Para que recibiéramos la adopción de hijos.
Ahora yo soy un hijo adoptado, pertenezco a la familia de Dios y por lo tanto hoy yo soy una nueva criatura realmente, renovado de la mente, renovado de actitudes, ¿sí? Imperfecto, sí, todavía, pero creciendo a la imagen de Dios, Dios el Hijo. Y porque sois hijos de Dios, ha enviado al Espíritu de su Hijo en ti. Si tú eres su hijo, el Espíritu de Dios está en ti. ¿A nuestros qué? A nuestro interior, ahí vive, ahí mora, ahí te regaña, ahí te redarguye. Pobre Espíritu Santo, le digo yo a veces, Padre, ¿cómo te entristecemos? ¿No dice un versículo que dice que lo entristecemos? Pero ahí está, esa es gracia, hermano. Clamando, clamando, hermano. No, no ordenándole, no decretando, no que haga lo que yo quiera, no que ya me toca, ya es mi tiempo. No, clamando, pidiendo misericordia. ¿Sabes lo que es clamar? Si es tu voluntad, Señor, ten misericordia de mí. Quítamelo, tonto. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello, pero ten misericordia. No decretando, no declarando que hace unas horas les puse, ¿no? Nosotros predicamos el Evangelio no para que prosperes económicamente, sino para que no ardas en el infierno. Clama a Dios, y dice Isaías 3:33, Él te responderá. Él en su sabiduría te dará, ¿sí se entiende? Lo que Él cree que es conveniente para ti.